que va cubriendo la rama, este cafetal en flor, aromando la montaña, están de fiesta en las flores, abejas y mariposas. Y se ve salir el humo entre copas de yarumo de una casita en la loma. La planta de café, en la medida que crece, se desarrolla y produce, se va agotando y envejeciendo. Por ende, la productividad y la rentabilidad del cafetal se ven afectadas, ya que éstas dependen del tejido joven que la planta tenga. El crecimiento de la planta de café se da desde la parte baja hacia la parte alta y desde adentro hacia afuera. Es así que en las bandolas o ramas donde una vez hubo cosecha de café, no se volverá a producir más grano y la planta continuará su crecimiento hacia arriba y lateralmente. La poda, como una práctica importante dentro del manejo agronómico para el cultivo del café, tendrá influencia no solo en la producción, sino en la duración productiva de la planta, la cual, con la nutrición adecuada y con la realización de todas las actividades de manejo integrado que demanda el cultivo, podrá garantizar una mayor longevidad de la plantación, ya que esta técnica permite la regeneración en una área vegetativa todavía activa. La poda reduce el efecto de la bianualidad de la producción considerablemente y la estabiliza cuando esta práctica se realiza en el momento correcto y de manera eficiente, expresando su efecto en el incremento de los rendimientos. Por el contrario, cuando esta práctica no se realiza, la planta concentra sus energías en sobrevivir más que en producir. En síntesis, el manejo de tejidos nos permite recuperar, estabilizar y aumentar la producción de las fincas de café. Es importante tener presente que independientemente del sistema de producción que tengamos, con determinada variedad, bajo un manejo convencional u orgánico, con altas o bajas densidades de siembra, con diferentes especies que brinden bienes o servicios al cafetal. Siempre en el café hay un número de cosechas en las cuales se logra la mayor productividad. Diferentes investigaciones han demostrado que la planta de café cultivada bajo la sombra alcanza su máxima producción en el 7º año y después su productividad se va reduciendo gradualmente. Por ello es importante estar renovando el tejido en los cafetales, ya sea parcialmente con las podas o partir de una renovación total con recepa o siembra nueva. Es importante recordar que las intervenciones que se realicen en el cafetal estarán orientadas hacia la obtención de una mejor rentabilidad y la sostenibilidad de la producción. Para tener fincas altamente rentables, nuestros productores tienen que tomar en cuenta aspectos como el control de malezas, lo que es el manejo de tejidos, lo que es la regulación de la sombra y tener un buen plan nutricional. Esto les va a permitir generar mayores ingresos y de esa manera atender adecuadamente las necesidades de su cafetal y también de sus familias. En Centroamérica y República Dominicana tenemos 2 sistemas de producción de café bien definida. Este sistema es el más difundido en nuestras regiones, ya que permite ese equilibrio entre lo que es nuestro ambiente y lo que es el cultivo de café, haciendo que el cultivo se mantenga por una vida mucho más larga en cuanto a producción se refiere, y de igual manera son fincas que entran a su etapa plena de cosecha a partir del 3er año. También permite al cafetalero eficientar el uso del recurso, ¿verdad? Ya que se incorpora materia orgánica, se conserva la humedad y se prepara también para efectos de cambio climático utilizando sombra regulada. Ahora entienden de que además de poder cultivar café y tener árboles de sombra, pueden cultivar también árboles maderables de alto valor comercial con especies nativas de la zona. Esto genera a largo plazo una muy buena utilidad para el productor y de igual manera se conserva el tema del ambiente, el tema de producción de agua, evitar la erosión del suelo, la cobertura de nuestro cultivo, y también estamos preparando a nuestros cafetaleros hacia los efectos que puede tener el cambio climático en la caficultura. Los sistemas a pleno sol son los que menos se utilizan en la caficultura actual. Son sistemas que lo utilizan
muy pocos productores a nivel de la región. Estos sistemas altamente demandantes en insumos también requieren una muy buena inversión por parte del productor en la parte de nutrición, en el tema de control de plagas y enfermedades. Son altamente rentables, pero el periodo es corto de vida de la planta y eso genera también una mayor inversión en el tema de la renovación del cultivo. Pero igual, en las zonas nuestras, lo conveniente es poder utilizar siempre los sistemas con sombra y esto va a permitir un equilibrio a nivel de lo que es el ecosistema a nivel de toda la región cafetalera. La renovación de tejido se puede realizar mediante prácticas que darán respuesta productiva a largo plazo, como la renovación por nueva siembra, a mediano plazo como la recepa y en el corto plazo a partir de técnicas que permitirán renovar el cafetal sin tener que dejar de producir. ¿Cuáles de las anteriores prácticas de renovación de tejidos nos convienen más? Después de hablar con los conocedores del tema, lo vamos a saber. Se renueva por nuevas siembras cuando se tiene la necesidad de cambiar de variedad. Por ejemplo, en Centroamérica, a raíz del evento epidémico de la roya del café, en el ciclo productivo 2012-2013, muchos productores decidieron cambiar su sistema de producción utilizando variedades resistentes a la enfermedad. También se establece un nuevo cafetal cuando se tiene pérdidas de sitios que superen el 30 a 40% del área sembrada. Por ejemplo, si en una manzana sembrada de 2 metros por 1 metro tengo 3.500 plantas y las pérdidas se encuentran entre las 1.050 a 1.400 plantas, entonces aquí la mejor alternativa es realizar una nueva siembra. De igual manera, cuando en la planta de café, después de haberse realizado intervenciones de manejo durante varios años, no se logra estabilizar su producción, es necesario renovar. Es muy importante tener en cuenta que al momento de hacer la renovación de cafetales por nueva siembra, se puede diversificar la producción y obtener ingresos mientras el café llega a su primera cosecha. Por ejemplo, se puede sembrar frijol y maíz y tener hasta 2 ciclos de producción. Con lo anterior, se mejoran los ingresos y contribuimos con la seguridad alimentaria de las familias productoras de café. A mediano plazo tenemos la recepa, que consiste en la eliminación del tejido vegetativo para recuperar la producción en la planta y mejorar la rentabilidad de los cafetales. Con esta práctica se esperará un periodo de 2 años para que el cafetal vuelva a producir. Aromando la montaña, están de fiesta en las flores, abejas y mariposas. Existen diferentes tipos de poda para la planta del café, que han sido probadas y validadas a nivel de centros de investigación. Entre las más importantes se destacan poda, ventaneo y descope. Esta práctica es muy recomendada por su capacidad de respuesta en variedades sensibles a la roya del café. Aquí se debe eliminar todas las ramas que se encuentran entre los 2 ejes de la planta, con el propósito de permitir la entrada de la luz del sol y el aire hasta la base de la planta. El corte de las ramas se debe hacer al ras para minimizar el crecimiento de brotes que afecten el proceso. También es necesario tener en cuenta que se deberá eliminar cualquier brote que pueda generar un tercer eje en la parte baja de la planta. Esta poda se puede trabajar en cualquier mes del año y con esta práctica se puede descopar y podar el mismo año. En materiales como los catimones y sachimones se recomienda realizar primero el descope, luego realizar la poda de bandolas y por último hacer el ventaneo. En la variedad Catuahí, por el contrario, se recomienda primero realizar el ventaneo y luego se trabaja la altura de la planta o descope. El descope de las plantas se realiza a la altura 1.70 metros de preferencia en la marca que define una división del tallo entre colores café y verde en la parte apical. El descope bien realizado
permitirá que se aumente el grosor de las bándolas. En la poda calavera, estilo Colombia, se realiza un corte recto, eliminando las bandolas total o parcialmente, y o estimando que las ramas queden con 4 o 6 nudos a una distancia de 20 centímetros por rama. Esta poda recupera rápidamente tejido nuevo, formando ramas secundarias y numerosos rebrotes en el tallo principal, en los cuales se desarrollará la cosecha. La apariencia final después de esta práctica es un eje con ramas cortas y aparentemente sin vida. Sus resultados se iniciarán a notar hasta 42 días después de realizado el corte. Esta alternativa permitirá estabilizar la producción de los cafetales, debido a la pronta recuperación de estructuras vegetativas y reproductivas. Cabe mencionar que esta práctica, al ser realizada con tijera de podar, tarda un promedio de 28 días por manzana, 0,7 hectárea, y con seteadora equipo mecánico, un promedio de 14 días. Poda de bandolas por estratos. En Honduras, esta práctica se realiza en los años 1 y 2 del cultivo, combinada con una poda media o alta. Esta poda permite promover la generación de ramas secundarias y recortar las ramas bajas, dejando intacto el tercer estrato o estrato alto, trabajando solamente en el área media y baja de la planta. Posteriormente, en el siguiente año, se completa la poda tipo seteado. Poda seteada. Esta poda consiste en realizar un corte de la bandola a 20, 40 o 60 centímetros de acuerdo al diagnóstico previamente obtenido. Esto permite el crecimiento de ramas secundarias que pueden generar mayor productividad. Con esta poda, a los 42 días, se pueden observar los primeros resultados, y a los 105 días, la planta deberá estar vestida completamente. Con la poda calavera, una rama que fue cortada a 20 centímetros, a los 2 años, la rama secundaria puede llegar a medir hasta 60 centímetros y genera una carga productiva hasta 6 años. Es por ello que no se recomienda la recepa, sino hasta el final de la vida útil de la planta. En la medida que más se practique la recepa, más decrece la calidad y capacidad productiva de la planta. Recepa. El corte del tallo se realiza a 40 centímetros del suelo aproximadamente. Los nuevos brotes que se forman en la porción del tallo son los que serán seleccionados para dejar finalmente 1 o 2 brotes por sitio. Cada tallo es equivalente en su arquitectura a una nueva planta y su patrón de crecimiento se da en altura y longitud de bandolas por estratos. Le das vida a mi vida y le das vida a mi patria. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar. Cantaré de cafetal para olvidar mis pesares. Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza.